Bien, vamos a realizar la modelación en el CIPECAD con estas 6 tipologías de losas, ¿no? La primera es una losa maciza, ¿no? Que es la más común. Tenemos también las losas planas con ábacos, ¿no? Para ello vamos a ir en una imagen, las losas planas con ábaco, ¿no? Con reticular. También tenemos la losa reticular con vigas peraltadas, ¿no? Con vigas peraltadas, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen. Otra tipología que vamos a modelar es las losas con casetones recuperables. Aquellas serían esta, ¿no? La tipología de losas casetonadas con casetones recuperables, ¿no? Aquellos que se recuperan el complemento. El complemento. Entonces, y vamos a realizar también losa de viguetas pretensadas, ¿no? Con viguetas pretensadas. Entonces, no tenemos bastante en nuestro medio, ¿no? Porque son las más económicas, ¿no? Ahí tenemos. Puede ser de poliestileno o podría ser de cerámico, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ¿no? Losa unidireccional in situ. También tenemos las unidireccionales, no solo pretensadas, sino in situ, ¿no? Vaciadas en sitio. Entonces, tendríamos aquí, ¿no? Esas vaciadas en sitio unidireccional. Entonces, vamos a modelar estas 6 tipologías de losas en el CIPECAD. Bien, vamos a iniciar con el primero, que nos dice losa maciza. Para ello vamos a ir al programa, ¿no? Ahí vamos a ir a una vista en 3D y lo tenemos vacío, ¿no? En cada nivel vamos a realizar ¿no? el modelado. Vamos a iniciar en el primer piso con el modelado de la losa maciza, ¿no? Entonces, vamos a ir, estamos en el forjado 2, vamos a ir a entrar paño, ¿no? Es un acceso directo, podríamos entrar losas o paños. Gestión paños, nuevo, ¿no? Que es este acceso directo, ¿no? O podemos entrar al acceso directo, entrar paño. Entonces, ¿qué tipología de losa vamos a realizar? Primero dijimos la losa maciza. Entonces, vamos a ir, tenemos la losa maciza, ¿no? Ahí tenemos las diferentes tipologías. Losa maciza, espesor mínimo de una losa maciza, 15 centímetros, ¿no? Paralelos a una viga. Aceptar, clic izquierdo en la losa, clic izquierdo en la viga, ¿no? Que sea paralelo a esa viga. ¿No? Ya tenemos ahí la losa maciza y podemos copiar. Copiar paños. Seleccionamos, ¿qué queremos copiar? Todo. Aceptar, seleccionamos todo y tendríamos ya modelado lo que es la losa maciza, ¿no? Vamos a proceder a modelar ahora la losa reticular con ábacos, ¿no? La losa plana. Entonces, para ello vamos a modelar esta tipología, ¿no? Ahí tenemos con ábacos reticular, tenemos también, ¿no? Ahí, el armado, ¿no? Para evitar el punzonamiento, ¿no? Entonces, para ello, subimos de nivel y empezamos a modelar, ¿no? Vamos a realizar, ingresar nuevamente a paños y en este caso reticular, ¿no? Reticular. Con casetones recuperables, aquellos que se recuperan el complemento, no, en este caso perdido, ¿no? Este es un casetón, no, perdido. Y vamos a darle en cancelar. Más losa plana, ¿no? En este caso losa reticular plana, ¿no? Y le vamos a dar aceptar. Perdido, dijimos, ¿no? Perdido. Aceptar. Más, vamos a crear losa reticular plana. Y aceptar. Entonces nos pregunta, ¿no? Nos dice el material, el complemento, nos pregunta de qué va a ser, de hormigón, hormigón ligero, cerámico o poliestileno. Nos está preguntando este material, de qué va a ser tu complemento, ¿no? Nos está preguntando este complemento, si va a ser de cerámico, hormigón ligero, ¿no? Ahí nos está preguntando el programa. En este caso, como podemos apreciar en la imagen, tenemos poliestileno, ¿no? De Plastofor. ¿Cuántas piezas? Me pregunta. Entonces, me está preguntando en ahí si esta pieza es entera, ¿no? Ahí. Si es una sola pieza o está dividida, ¿no? Ahí podría ser 3 piezas unidas. En este caso, solo una pieza, ¿no? Entonces le vamos a dar una pieza. Me pregunta, ¿no? Le vamos a dar las dimensiones, la altura de esa losa reticular, la capa de compresión, separación entre interejes, de centro de nervio a centro de nervio, 50 y ancho del nervio 10, ¿no? Esas serían nuestras dimensiones, ¿no? ¿Por qué 10 el ancho? Porque la normativa
una normativa que nos dice el ancho mínimo tiene que ser mayor a 10 centímetros. Nos está diciendo que este nervio, este ancho del nervio, tiene que ser mayor a 10 centímetros. Entonces, cumplimos, ¿no? Cumplimos. Segundo punto, me dice separación entre interejes. A ver, vamos a ir. Me pregunta, ¿no? La separación del centro de nervio a centro de nervio. Entonces me pregunta 50 centímetros. ¿Qué me dice la normativa? La normativa me dice que esta separación máximo debería ser 75 centímetros. Entonces nosotros estamos trabajando con 40, ¿no? Ahí con 40. 10, la mitad 5, ¿no? Entonces el complemento sería 40, ¿no? Entonces, ¿por qué 40? Porque ese es el complemento que tenemos en el medio, ¿no? De 40 por 40, ¿no? Y también no se tiene excesivas deflexiones, si bien la normativa nos dice 75, ¿no? Ahí, separación libre, ¿no? Entre nervios. Entonces, 75 cumplimos, ¿no? Entonces, nosotros estamos con 40. Porque también, ¿no? Para evitar las deflexiones, y ese es el complemento. Me dice, la capa de compresión. A la capa de compresión tenemos en este caso 5 centímetros. ¿Por qué 5, no? ¿Qué me dice la normativa? ¿Cuánto es la capa de compresión? Me dice luz libre sobre 12 o 4 centímetros. ¿Cuánto es la luz libre para nosotros? Esta separación de centro, ¿no? De libre de nervio es 40 centímetros. Entonces, L sobre 40 tendríamos luz, tenemos 40 centímetros, ¿no? Luz tenemos nosotros de 40 centímetros. 40 centímetros. Entonces, 40 centímetros sobre 12 tendríamos un igual de 3.33 centímetros, que es lo mínimo, es la altura de esta capa de compresión, ¿no? 3.33 o 4 centímetros mínimo. Entonces, elegimos el mayor de los dos. Podríamos colocar una capa de compresión de 4 centímetros, ¿no? 4 centímetros. Nosotros vamos a colocar, es lo mínimo. Entonces nosotros estamos colocando 5 centímetros, ¿no? Capa de compresión para evitar perforaciones. Altura total. Entonces me pregunta cuánto es la altura total de mi... Para este ejemplo vamos a utilizar la altura, ¿no? L sobre 20 y L sobre 24, ¿no? Del florentino regalado, ¿no? Entonces la luz, ¿no? L tiene que estar, ¿no? Entre L sobre 20 y L sobre 24. Sacando esa relación tenemos la altura de 25 centímetros, ¿no? 25 centímetros para la losa, ¿no? La altura total debería ser no 50, sino 25, ¿no? Según este predimensionamiento. Aceptar, ¿no? Y aceptar. Seleccionamos y le damos clic izquierdo en la viga, ¿no? Entonces ya tendríamos modelado la losa cassetona y vamos a copiar eso, ¿no? Vamos a ir para ello, copiar paños, seleccionamos, aceptar y seleccionamos todo, ¿no? Entonces ya tendríamos modelado la losa casetonada. Pero ¿qué nos faltaría a esta losa casetonada? Nos faltaría lo que es la armadura base. Entonces, ¿cuál es la armadura base? Es aquella armadura, ¿no? que va por cada nervio, como podemos observar. En este caso, 2 barras de 10 por cada nervio, ¿no? En lo mínimo. Entonces vamos a colocar esa armadura base. Para ello vamos a armadura base, 2 de 10 en la parte inferior, asignar, seleccionamos en la losa. No podemos seleccionar todo, ¿no? Ahí entonces ya tiene armadura base y podemos verificar. Datos, clic izquierdo y podemos verificar. Inferior dice que tiene en ambas direcciones, tanto en X como en Y, tiene 2 de 10. Entonces tendríamos ahí. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría los ábacos. Para ello vamos a ir a paños, gestión, ábacos, ¿no? Ahí, ábacos. Entonces me dice generar ábacos. Introducir ábacos, pues lo va a seleccionar, ¿no? Uno por uno ahí, ¿no? En este caso, generar ábacos, pues me va a generar de todo, de todas las columnas. Generar ábacos. Salir. Entonces ya tendríamos, si vamos a ir al 3D, ya tendríamos modelado la losa y tendríamos modelado los ábacos. Pero tenemos con vigas peraltadas. En este caso, si podemos apreciar la imagen, son vigas planas, ¿no? Entonces, vigas planas, ¿no? Entonces, no es una viga peraltada, ¿no? Hay vigas planas. Entonces, nosotros lo que vamos a realizar es modificar estas vigas, ¿no? Para ello vamos a ir a editar las vigas, editar, seleccionamos
En este caso, viga plana, ¿no? Aquí, la primera, lo modificamos. Aceptar. Entonces ya tendríamos una viga plana. Para no modificar uno por uno, vamos a copiar, ¿no? Ahí. Asignar vigas. En este caso, seleccionar este, asignar dónde, en todo, ¿no? Para no estar modificando uno por uno. Y podemos ir a visualizar en una vista en 3D. Entonces ya tendríamos modelado, ¿no? Las losas planas, ¿no? Estas tipologías de losas se suelen realizar entre 5 a 7 metros como máximo, ¿no? Como máximo. Entonces ya tendríamos modelado la losa plana, ¿no? Ahí, con sus abacos, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente. Al siguiente tenemos losa plana con abacos, losa reticular con vigas peraltadas. Entonces vamos a subir de nivel. Vamos a subir de nivel, subir grupo. Entonces aquí colocamos la losa. Nuevamente, losas reticulares, en este caso, ¿no? la misma configuración, ¿no? Le vamos a dar aceptar. Clic izquierdo en la losa, clic izquierdo en la viga, ¿no? Entonces, para no estar realizando uno por uno, podemos copiar. Copiar paños, seleccionamos, aceptar y seleccionamos. Ahí tenemos ya modelo. ¿Qué le faltaría? La armadura base. Armadura base, 2 de 10 en cada nervio, en X y en Y. Asignar, ¿dónde? A todo, ¿no? A todo en este caso. Entonces ya tendríamos, ¿qué va a realizar el programa? Lo que va a realizar el programa es pues que en función a las solicitaciones, él me va a diseñar el refuerzo, ¿no? Ahí puede ser que no hay una fuerte solicitación, pues lo va a colocar el refuerzo adicional a esta armadura que nosotros lo estamos colocando, ¿no? Y en función a las solicitaciones, pues él lo va a colocar ese refuerzo, ¿no? Entonces, bien, ya tendríamos, si vamos a una vista en 3D, ya tendríamos modelado la losa casetonada, ¿no? Ahí, la losa, ¿no? Tal como tenemos en la imagen, ¿no? Losa reticular con vigas peraltadas. Vamos a pasar a la siguiente tipología. Tenemos la losa con viguetas, losas con casetones recuperables, ¿no? Recuperables. Entonces, para ello vamos a ir primeramente a una imagen. Estos son, ¿no? Para los que no conocemos, con casetones recuperables, aquellos que se recuperan el complemento, ¿no? Ahí tenemos en obra, pues se coloca un aceite, ¿no? Para que se pueda desprender la moldura, ¿no? Esos bañadores. Entonces, y quedaría ahí, ¿no? Y quedaría ahí, ¿no? Entonces, esta tipología de losas, lo vamos a, ya una vez realizado, ¿no? Las losas casetonadas, ¿no? Que abarcan grandes luces, ¿no? Tienen rigidez, ¿no? Entonces estas casetonadas pues abarcan de 8 a 10 metros, ¿no? Con estas casetones recuperables podemos abarcar entre 5 y 12 metros, ¿no? Con esta tipología. 5 y 12 metros de luz. Entonces para ello vamos a ir a paños recuperables, losas reticulares recuperables. Le vamos a dar más, losa reticular recuperable. ¿No? Recuperable. Entonces le damos aceptar, ¿no? Y nos pregunta las dimensiones, ¿no? Entonces me dice, ¿cuánto es la altura total de tu losa reticular? Entonces para ello vamos a ir vamos a realizarlo en este caso para una altura de 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. Entonces tenemos el complemento recuperable, el bañador, tenemos de 25 centímetros, más la capa de compresión que me decía la norma, mínimo 4 centímetros. Nosotros vamos a utilizar 5. 25 más 5, la altura total sería 30 centímetros. Entonces vamos a colocar eso en el CIPK. Altura tenemos 30 centímetros, ¿no? H me dice. Entonces, siguiente me dice capa de compresión. ¿Cuánto es la capa de compresión? En este caso, según norma, 4. Nosotros vamos a utilizar 5, pues con eso ya nos olvidamos de las perforaciones, ¿no? Y de la capa de compresión. ¿No? Intereje me pregunta, ¿cuánto es desde el centro de nervio hasta el centro del nervio, ¿no? ¿Cuánto es esa distancia, ¿no? De tu complemento? Lo común es 80, ¿no? Lo más práctico. Entonces nosotros vamos a ir o dependiendo el complemento que vayamos a tener en el medio, ¿no? Esto es lo más común, 80 centímetros, ¿no? De centro de nervio a centro de nervio, ¿no? Entonces me está preguntando
cuánto es, ¿no? Ahí, de centro de nervio a centro de nervio, ¿no? Para nuestro caso, 80 centímetros, ¿no? Ahí, 80 centímetros. Entonces vamos al CIPECAD, 80, no 82, no 80 centímetros. Ancho de la nervadura, me preguntan, ¿no? ¿Cuánto es el ancho mínimo? Vamos a ir, nosotros tenemos el ancho mínimo de 12 centímetros, ¿no? Ahí, ese sería el ancho mínimo para recuperables, ¿no? No hay 10, no hay 10. En recuperables es 12, ¿no? Entonces tenemos 12 centímetros el ancho mínimo, ¿no? De la base. ¿Qué más me pregunta? Tenemos A1, me dice, ¿no? ¿Cuánto es ese ancho? A1, A2, A3, A4, ¿no? Entonces nosotros colocamos A1, me dice, vamos a sacar eso del catálogo, ¿no? Ahí. Este no es un recorte del Florentino regalado. Entonces tenemos 13.8, esto está en milímetros. En centímetros sería 13.8. Entonces tabulamos en el CIPECAD A1, dice que vale 13.8, ¿no? A1. A es la parte inferior, 12. A1 sería 13.8. A2 me pregunta, entonces, ¿cuánto es A2? A2 tenemos de 16.2. 16.2. A3 tenemos, ¿no? Vamos a ir para ello tenemos de 19.9, ¿no? Entonces vamos a ir CIPECAD 19.9. A4 me dice, ¿no? Entonces vamos a ir a A4. A4 tenemos en este caso de 30.7, ¿no? 30.7, ¿no? Ya tendríamos la geometría en función al catálogo, ¿no? O en este caso un recorte del Florentino regalado, ¿no? H1 me dice, ¿cuánto es H1? La altura, ¿no? La altura H1, vamos a ir nuevamente a la imagen, H1 lo tenemos de 7 centímetros, ¿no? 7 y 14 centímetros, ¿no? H2. Entonces vamos a ir al programa, 7 y el segundo es 14, ¿no? El tercero tenemos de 204, 204. Entonces vamos a ir, sería 24, ¿no? Ahí, 24. Sí, no, 20.4, ¿no? 20.4. 20.4. Y H menos C, entonces 25, ¿no? Ahí tenemos también 25 centímetros, ¿no? La altura menos la capa de compresión, tenemos 25 centímetros, ¿no? Entonces ya tendríamos configurado nuestra losa reticular recuperable. Le vamos a dar aceptar y aceptar. Y clic izquierdo en la viga, ¿no? Entonces ya tendríamos modelado nuestra losa casetonada recuperable. Y vamos a copiar. Procedemos a copiar, ¿no? O podemos darle la armadura base. Armadura base, ¿cuánto? 2 de 10 en cada nervio. Asignar, seleccionamos y tendríamos la armadura base. Vamos a copiar, ¿no? Vamos a ir a copiar paños, seleccionamos. ¿Qué quieres copiar? En este caso quiero copiar todo. Armadura base, quiero copiar la dirección, quiero copiar todo. Aceptar, seleccionamos y ya tendríamos modelado la losa reticular recuperable, ¿no? Vamos a ir a una vista en 3D, ¿no? Y ahí tendríamos ya, ¿no? Modelado la losa reticular recuperable, ¿no? Bien, vamos a pasar a lo que es la losa de viguetas, ¿no? Que es la más económica, pues podemos alcanzar luces entre 4 a 6 metros como máximo, ¿no? 3 metros, 6 metros como máximo. Entonces, para ello vamos a ir a subir de nivel y vamos a modelar la losa de viguetas. Vamos a ir a paños, ahí, ¿no? Entrar paño. Losa de viguetas, ¿no? Forjado de viguetas. Viguetas pretensadas, ¿no? Me pregunta, entrada de la viga, entonces se está refiriendo a esto, ¿no? ¿Cuánto es lo que va a entrar, ¿no? Va a pisar a la viga. Entonces esto, ¿no? Que me dice la normativa de 7 a 10 centímetros, ¿no? Nosotros vamos a utilizar ese ancho mínimo 10. Entonces para ello vamos a ir a 10 centímetros, ¿no? Ahí, entrada de viga, lo que va a pisar la vigueta a la viga, 10 centímetros. Ingresamos en más, vamos a crear nuestras secciones, para ello le damos losa de vigueta. Me dice, espesor de la capa de compresión, ¿cuánto es el espesor? ¿Qué me dice la norma de las losas unidireccionales? Me dice 5 centímetros o el ancho del complemento sobre 12, ¿no? Entonces,
Eso tendríamos también, ¿no? Mínimo 5. Entonces cumplimos con 5. Canto de la bovedilla, ¿no? Estas son las geometrías de los proveedores, ¿no? En este caso, pero siempre y cuando tenemos que cumplir con la normativa, ¿no? Canto de la bovedilla. Me dice la altura de la bovedilla, ¿no? La altura de tu complemento, ¿no? Entonces 20 centímetros, ¿no? Ancho del intereje, me está preguntando, vamos a ir para ello, ¿no? O mejor lo vamos a realizar con un catálogo, ¿no? Tenemos ahí las dimensiones según los proveedores, ¿no? Este es un proveedor de Soboprep, también, o podríamos ir a otro catálogo, por ejemplo, en este caso, Viguetas T21, ¿no? Entonces colocamos sus propiedades geométricas, ¿no? Entonces nosotros vamos a realizar para 17. La altura pues lo vamos a conocer en función a los momentos, ¿no? Entonces, en función a los momentos, bueno, se puede conocer la altura, ¿no? Entonces vamos a partir de algo. En este caso se puede partir vamos a realizar el ejemplo para 17 centímetros, ¿no? Hay 17 centímetros, ¿no? Entonces, la capa de compresión tenemos 5 y el complemento 17. Entonces vamos a colocar eso en el SIPECAD. Capa de compresión 5, complemento 17. Eso es lo que trae este proveedor, 17 centímetros. Separación me pregunta. ¿Cuál es la separación para este proveedor? ¿No? Y le preguntamos, ¿no? Para ello vamos a ir, ¿qué me dice este proveedor sobre la separación? ¿No? Ahí, sobre la separación, ahí, ¿no? Tenemos, este proveedor pues tiene la separación de nervio a nervio 50 centímetros, ¿no? Que es lo común. Entonces colocamos separación 50 centímetros, ¿no? ¿Qué no me dice la norma? 75 centímetros máximo, ¿no? Entonces cumplimos. Ancho del nervio, me pregunta. Me está preguntando este ancho, ¿no? Este ancho, no D. Este D, si bien aquí me dice D, no, este no. Me está preguntando el ancho, ¿no? Esto se pregunta a soporte técnico, pues, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Que es la parte inferior, no esto, ¿no? Un pequeño error de dibujo. 12 centímetros, entonces me está preguntando cuánto es ese ancho, que no, esa transferencia que va a haber entre vigueta y viga. Entonces, ¿cuánto es? 12 centímetros. ¿Qué me dice el proveedor? Este proveedor, pues, tiene el ancho de 10 centímetros. Entonces vamos a decirle al programa 10 centímetros. Ancho longitudinal se refiere a la profundidad del complemento, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir nuevamente a preguntar eso al proveedor. 10 y ahí, ¿no? ¿Cuánto es la profundidad del complemento? Me dice, es de cerámico y 25 centímetros de profundidad. Entonces se está refiriendo a esta distancia, ¿no? ¿Cuánto es la profundidad de tu complemento? ¿Para qué me pregunta el programa eso? Para realizar los cómputos, ¿no? ¿Cuánto de complemento va a entrar, ¿no? En esta estructura, ¿no? Entonces 25 centímetros, ¿no? Para nuestro caso. Le damos 25 centímetros, ¿no? El ancho de nervio, ¿no? Las cuñas me está preguntando. Para ello vamos a ir una pequeña ayuda y me dice, bloque de poliestileno 0. De cerámico, nosotros vamos a utilizar cerámico 0. Entonces no hay cuñas en esto, ¿no? Entonces vamos a dar ahí, ¿no? Esto es 0, ¿no? ¿Qué más? Me pregunta el volumen del hormigón. ¿Cuánto es el volumen del hormigón? Vamos a ir a los catálogos. En este caso vamos a ir, ¿qué nos dice? ¿No? Para el 17 centímetros, nosotros estamos con 17, ¿no? 17, 5 de capa de compresión, complemento 17, ¿no? Capa de compresión 5. Entonces entramos aquí y el volumen. El volumen, ahí tenemos, ¿no? El volumen del hormigón. Entonces seleccionamos y tenemos 0.076 metro cúbico por metro cuadrado. Entonces colocamos eso, ¿no? 0.076. No 0.0, el por defecto, ¿no? 0.076. Me pregunta, ¿el tipo de complemento de qué va a ser? Me está preguntando. En este caso podría ser cerámico, podría ser poliestileno. En este caso va a ser de cerámico, ¿no? Cerámico, ¿no? Vigueta pretensada y le damos aceptar, ¿no? Aceptar. Y seleccionamos clic en la losa, clic en la viga que queremos que sea paralelo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Modelado ya, ¿no? Y tenemos, ¿no? Ahí, modelado. Vamos a copiar esto, ¿no? Copiar paños, seleccionamos, que quiero copiar todo, aceptar,
y seleccionamos. Entonces ya tendríamos modelado la losa de viguetas, ¿no? La losa de viguetas, ¿no? La más económica, ¿no? Ahí, ¿no? La losa de vigueta podría ser de cerámico o podría ser de poliestileno, ¿no? Ahí. Entonces vamos a proceder a pasar a realizar la losa de unidireccional in situ, ¿no? Como podemos apreciar en esta imagen, ¿no? Entonces vamos a ir al programa, vamos a subir de nivel y vamos a realizar la losa unidireccional in situ. Vamos a ir a darle entrar paño, el forjado de viguetas, en este caso, forjado de viguetas in situ, ¿no? Entonces le damos más. En este caso vamos a crear uno nuevo, referencia, me dice losa in situ, ¿no? Losa in situ. In situ, ¿no? Entonces, losa in situ, ¿no? Y le vamos a dar en más. Vamos a crear uno nuevo. Referencia, me dice. Le vamos a dar un nombre, ¿no? Losa de viguetas in situ, ¿no? Losa de viguetas in situ. Me dice, ¿de qué va a ser el complemento? Me está preguntando, ¿no? Si el complemento va a ser de cerámico, ¿no? Como se puede apreciar el complemento de cerámico, o el complemento tal vez podría ser de poliestileno, ¿no? Ahí, poliestileno, ¿no? O de plastoformo, ¿no? Entonces, los aligerantes, ¿no? Nos está preguntando, ¿no? Entonces, nosotros le decimos que va a ser de poliestileno, ¿no? Poliestileno. Me dice el ancho. ¿Cuál es el ancho de la del complemento? Entonces, vamos a ir para ello a la imagen. Me está preguntando cuánto es este ancho, ¿no? El complemento. En este caso, según la normativa, ¿qué nos dice la normativa americana? Nos dice que esta separación para las losas unidireccionales máximo debería ser ¿cuánto? 75 centímetros. ¿Y con cuánto estamos nosotros? Con 40, ¿no? Cumplimos. El ancho del nervio mínimo según la CI, 10 centímetros, ¿no? Y estamos con 10. La capa de compresión para losas unidireccionales, esta luz L es 40 sobre 12, ¿no? Ahí, sobre 12 o mínimo 5 centímetros. Elegimos el mayor, en este caso 5 centímetros. Entonces, esos datos vamos a colocar al programa, ¿no? Entonces, para ello vamos a ir a, me dice el ancho del complemento. Volvemos a la imagen, sería este ancho. ¿Cuánto es? 40, ¿no? El complemento, 40 centímetros. O podría ser cerámico, ¿no? Ahí tenemos su geometría. Aquí cargamos la geometría de ese, ¿no? En este caso no tiene, ¿no? Esta figura es cuadrada. Entonces, ancho A 40, B en la parte inferior 40, C 40, D me está preguntando, ¿no? ¿Cuánto es D? Es la altura del complemento. ¿Qué nos dice el predimensionamiento? Pues nos dice es la altura del complemento 20, ¿no? Aquí 20, no la altura total, sino del complemento 20. ¿No? Entonces vamos a ir 20. E me dice, ¿no? ¿Cuánto es la altura? También tiene la misma altura, ¿no? En ambos extremos, 20, ¿no? Pero el programa no me permite colocar 20, ¿no? Siempre me dice que E tiene que ser un poquito menor a D. Entonces podemos colocarle 19.9, ¿no? Entonces ahí. F, lo mismo, F debería ser 0 para nuestro caso, ¿no? Porque es rectangular, ¿no? Pero no podemos, el programa no lo permite, vamos a colocar 1 como mínimo, ¿no? Ancho longitudinal, ¿no? Lo mismo. A la longitud se está refiriendo a la longitud del complemento, ¿no? Ahí, en profundidad. El complemento en profundidad, ¿no? Entonces, al complemento, ¿no? Y de la profundidad. Para ello vamos a ir, le vamos a decir en este caso que tiene 50 centímetros. Aceptar, y ahí tenemos, ¿no? 20 por 40 el complemento. Vamos a la imagen. Vamos a ir a la imagen y tenemos 20 altura por 40, ¿no? Entonces nos pregunta, ¿cuál es la capa de compresión, la altura? Mínimo, la normativa dice 5, ¿no? Entonces nosotros le decimos capa de compresión 5 centímetros. Separación entre interejes. Entonces, ¿cuánto es la separación entre interejes para nuestro caso, ¿no? Entonces, para ello vamos a ir, me está preguntando, del centro de nervio al centro de nervio. Entonces, aquí tenemos la mitad, que es 5, y aquí otros 5, 5 más 5,
10 más 40, tenemos esta distancia que es de 40 centímetros. Entonces, 5 más 5 más 40 tendríamos 50 centímetros, ¿no? La separación de centro de nervio a centro de nervio. Entonces, le decimos al programa 50 centímetros, ¿no? Ahí. Y aceptar. Aceptar, clic izquierdo en la losa, clic izquierdo en la viga, ¿no? Entonces ya tendríamos modelado. Le vamos a dar copiar. Copiar, seleccionamos, aceptar, seleccionamos todo. Entonces vamos a ir a una vista en 3D, pues ya tendríamos modelado las 6 tipologías de losas más utilizadas en nuestro medio.